Bueno, ya hemos visto en un video anterior cómo se va configurando el mensaje SINO en la sección 1. En el caso de la sección 2, podemos observar que se refiere a datos marítimos pertenecientes a una estación costera. El grupo 2 nos informa la dirección de desplazamientos de los fenómenos y aparte la visibilidad en dirección al mar o sobre una superficie de agua. Luego vamos a trabajar con la sección 3. La sección 3 es de intercambio regional y se refiere a distintos parámetros de extremos. Por ejemplo, en esta placa podemos observar el grupo 1, que va a ser la temperatura máxima registrada en décimos de grados con su signo. En el grupo 2 vamos a hacer lo propio, pero con la temperatura mínima. O sea que vamos a hacer 2 lecturas diarias y vamos a codificar el valor en estos grupos. Con respecto al grupo 3 de la sección 3, es el estado del suelo sin nieve o sin una capa de hielo medible, con su signo de temperatura y la temperatura mínima del suelo, ¿sí?, que va a ir en enteros. El grupo 4 es el estado del suelo con nieve o una capa de hielo medible y la profundidad de la nieve en centímetros. Estas son las tablas que vamos a ir utilizando para poder ir codificando los grupos. Tenemos el grupo 57. En el caso de tener nubes en desarrollo vertical o nubes oceanográficas, tenemos que recurrir a este grupo, donde vamos a poner el género de nube, la dirección en que se ven esas nubes oceanográficas y el ángulo de elevación de la cima de la nube indicada, que luego vamos a entrar en profundidad en este tema y vamos a ver cómo lo vamos a ir codificando, por ejemplo con este método que está en pantalla, viendo en qué ángulo de elevación estamos trabajando con esta nube que estamos observando. De intercambio regional también es el grupo 58 y el grupo 59, que es el valor de la variación de la presión a nivel de la estación durante las últimas 24 horas. Ya sea positiva o negativa, expresado en décimos de hectopascal. Vamos a ir viendo cómo se utiliza esto, si bien son para estaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam, y vamos a ver dónde específicamente se va a ir codificando. En el grupo 6, como vimos en la sección 1, el grupo de RRR. Estas 3 R's nos indican la cantidad de precipitación que medimos en el periodo que indica TR. TR va a ir de 0 a 9, en este caso también se amplió esta tabla y por ejemplo para un TR igual a 1 la precipitación es durante las 6 horas que preceden a la observación. Si ponemos un TR de 6 será precipitación total durante las 2 horas que preceden a la observación y así sucesivamente. Podemos observar sus valores. ¿Cómo vamos a codificar la precipitación? Aquí tenemos una breve muestra, son números enteros y por ejemplo si tenemos que codificar 113 milímetros será 113, pero ¿qué ocurre si la precipitación es menor a 1 milímetro? Entonces vamos a tener que rellenar los 2 dígitos que corresponden el primero y segundo dígitos con 9 para poner un 0 detrás. Bueno, y así tenemos lo mismo para el 0,1 en adelante al 0,9. Siempre rellenamos con los 2 primeros dígitos con 9 y seguimos con el número que corresponda de acuerdo a lo que haya precipitado. Una de los grupos de intercambio también regional es el 8, donde acá vamos a tener la extensión de la capa nubosa individual del género que corresponde, ¿no? Entonces nosotros tenemos en cuenta que en la sección 1 dijimos tenemos la cantidad total de cielo cubierto y después en la sección 3 vamos a entrar en detalle en qué nubosidad es y a qué altura está y qué tipo, ¿no?, de nube es. Para esto podemos abrir 3 grupos 8 y un cuarto grupo 8 si hay nubes convectivas. Y entonces vamos a poder poner el número, la cantidad de cielo cubierto, el tipo el género de nube, ¿sí?, según la tabla 500, y después este HSHS es la altura de la base o capa o masa nubosa cuyo género está indicado por C. Estas son las
las tablas asociadas. Y luego tenemos un grupo de intercambio regional que es el de fenómenos especiales. Vamos a dar un espacio especial para este grupo. Es muy rico en lo que es información y es interesante conocerlo en detalle y practicarlo. Es un grupo que nos permite indicar, por ejemplo, en la primera década que tenemos acá, la hora de comienzo, la hora de finalización de un fenómeno, la variabilidad, localización e intensidad de un fenómeno. Lo vamos a ir alternando estos grupos, que nos va a ir permitiendo dar mucho más información a la hora de observar y tener que transmitir lo que estamos observando. Entonces esto en la primera etapa, que es el grupo hasta el 909, estas son las tablas asociadas, alguna de ellas, ¿sí? Para que podamos ir conociendo un poquito. Y acá empiezan las decenas, del 910 al 919. Se encarga de dejarnos codificar viento y turbonada, por ejemplo. Pues vamos a ir expresando y ampliando la información. En la decena del 20 estamos hablando de estado del mar, fenómenos de engelamiento y mantos de nieve. Tenemos que tener claro qué es cada década y qué podemos informar con ella. Las tablas asociadas. Vamos a ir recorriendo un poquito, es muy extenso el grupo 9. Vamos a la década del 30, es la cantidad de precipitación o depósito. Estamos hablando de hielo, ¿no? De nieve, de agua-nieve. Bueno, y acá tenemos todo un degradé, si podemos leer en la placa, qué cosas podemos ir codificando. Esto está bueno para ir viendo y haciendo un resumen o una ayuda a memoria de qué cosas podemos, a qué grupos podemos recurrir en el momento de codificar. Seguimos mirando un poco la clavecino y nos detenemos aquí, que es nubes. Las nubes no solamente, como vimos en la sección 1, que es cantidad total de cielo cubierto, en la sección 3 que podemos ahondar un poco en lo que es la cantidad de cielo cubierto por nubes bajas, medias, altas, según si cumplen ciertos requisitos o nubes de desarrollo vertical, sino también qué evolución tienen las nubes, la dirección de desplazamiento de las nubes, el lugar de máxima concentración, ¿sí? Desde dónde se están desplazando esas nubes bajas, la altura de máxima concentración de esas nubes bajas, la elevación de las nubes, si tenemos nubes geográficas, las nubes con desarrollo vertical. Vamos a ir ampliando la información que tenemos. En este caso, bueno, vamos viendo también las tablas asociadas, que en algunos casos se van a estar repitiendo por el tipo de nubes y demás. Las condiciones de nubosidad en montañas y pasos, o en valles, o en llanuras, observadas desde lo más alto. No necesariamente tenemos que estar en la Antártida para utilizar. De esta forma terminamos de recorrer en Salta, toda la clavecino, y ya en lugares que sean las próximas unidades entraremos en detalle donde vamos cada a poder uno de sus parámetros. Codificar este tipo de grupos. Son las tablas asociadas también a la tabla del grupo 9, y pasamos por el tiempo presente y pasado. Nosotros hablamos del tiempo presente y pasado en la sección 1, en el grupo 7. Acá no es que no vamos a hablar de otras cosas, sino simplemente vamos a ir ampliando la información que vamos informando en esa sección 1, y aparte podemos agregar ya lo que vamos viendo, que vamos refiriéndonos exclusivamente en el grupo 9. Puede haber fenómenos, justamente, fenómenos especiales que pueden ser que estén en una tabla del grupo 7 en la sección 1, pero no están para poner en la tabla para el grupo 9. Entonces, bueno, vamos a ir recurriendo a otras tablas que ya más adelante vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá les dice que en ausencia de hidrometeoros y o ventisca baja y con cielo completamente cubierto por encima de una capa continua de nieve, los contornos del paisaje pueden desvanecerse, ¿sí? Miren ustedes cómo podemos entrar en detalle en poder codificar esto y ver cómo lo vamos a hacer. Estas son las tablas. Por ejemplo, acá tenemos el 04, ceniza volcánica en suspensión, ¿sí?
resplandor blanco o blanqueo, relámpago de la nube a la superficie. Bueno, tenemos muchos degradé de fenómenos como para poder codificar. En la década del 70, la localización y movimientos de los fenómenos. ¿Dónde los vamos a ver? La máxima concentración que tiene, en qué velocidad va avanzando ese fenómeno y qué dirección es. Todo es con una tabla, con varias tablas que nos permiten codificar. Después vemos la decena del 80, la visibilidad. La visibilidad en 360 grados, podemos ver la visibilidad al mar, ¿sí? La visibilidad durante la hora anterior a la hora de la observación y dirección en que se ha observado esta variación. Podemos hablar de una variación de visibilidad, no solamente la visibilidad que estamos observando en el momento de la medición. Sección 4 se refiere a la cantidad de nubes cuya base está por debajo del nivel de la estación. Aquí estamos especificando otro tipo de observación de nubes, ¿sí? Llegamos a la sección 5, que es de intercambio nacional. La sección 5, cada país puede hacer una sección 5 ajustándolo a sus necesidades y por ende, bueno, Argentina hizo lo propio. Entonces podemos tener esta sección donde vamos a ir viendo qué grupos necesitamos para poder ir informando determinados parámetros. En este caso, el grupo 1 de la sección 5, estamos con el valor del QNH en décimos de hectopascal. En el grupo 2, el indicador de presencia de ceniza volcánica, que irá en combinación. Ya vamos a ver esto cómo se codifica, como les decía más abajo, que este grupo indicará la presencia de ceniza volcánica en suspensión en la atmósfera, y cada vez que se cifre en la sección 1 tiempo presente 04, 06, 07, 08, 09, se deberá incluir este grupo en la sección 5, o sea que y el grupo se va a incluir de la siguiente forma: si hay ceniza volcánica, un 2 y lo rellenamos con 9, y si no hay, es un 2, que es el número del grupo, y se rellena con ceros. Pero esto tenemos que también tener en cuenta en el SINOP, que los grupos se van relacionando entre sí para completar la historia de lo que estamos observando. Aquí tenemos el grupo 3 de la sección 5, que es el nivel de la napa freática registrada a las 12 UTC en centímetros. Después el grupo 4, que es la cantidad de evaporación diaria en décimos de milímetro. Grupo 5 es la dirección verdadera de donde sopló el viento durante cuando se obtuvo el valor informado en decenas de grados, ¿sí? Entonces, la velocidad de la ráfaga máxima de viento registrada, eso será para nosotros el FX, durante la hora precedente en el momento de la observación en nudos. En el caso del 55 se abrirá si el viento aquí es más de 99 nudos, tenemos que poner en el FX 99 y abrimos el 55 con la velocidad, con la intensidad real del viento. Si fuera 120 nudos pondríamos 120. Estas son las tablas asociadas a lo que es dirección, ¿sí? Después tenemos la sección 5 y grupo 6. Este grupo nos informa la heliofanía efectiva diaria en horas y décimos de horas. Entonces tenemos que convertir obviamente los minutos en décimos y se deben dividir por 6, ¿sí? Entonces ahí tienen el ejemplo de 13 horas 32 minutos, vamos a cifrarlo en 13 y como 32 lo dividimos por 6 nos va a quedar 5 redondeando este valor. En el caso de los grupos 64 y 65, esas son las horas y décimos de hora en que se registró la máxima y mínima que estuvimos informando en el grupo anterior, que ya vimos en la sección 3. Después tenemos la temperatura del suelo, si es mayor o igual a 0, se codifica 66 y las TS, 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 y si es menor a 0, se codifica el grupo 67. Después tenemos el grupo 68, que es la dirección de donde sopla el viento, y en el caso de tener un instrumental que no esté a 10 metros de altura, como están generalmente los anemómetros, en este caso vamos a tener que contar a qué altura está ese instrumento está midiendo la dirección del viento.
Entonces tenemos dirección del viento con un instrumento apropiado, anemómetro, veleta pendular, etcétera. Vamos a tener que informar cómo está instalado, a qué altura está instalada. Aquí tenemos las tablas asociadas y aquí en el grupo 7 de la sección 5 estamos informando la velocidad de la ráfaga máxima registrada durante el día, precedente en nudos, y la dirección verdadera de donde sopló la ráfaga máxima. El grupo 77 va a ser lo mismo que dijimos antes. Si es mayor a 99 nudos, abrimos este grupo y podemos informar la intensidad verdadera en nudos que sea mayor a 99. Seguimos viendo las tablas asociadas y llegamos al grupo 74. Es el tiempo en horas y décimos de hora que se registró la ráfaga máxima. Vamos contando paso a paso qué es lo que estamos midiendo, a qué hora se registró, y llegamos al grupo 8, que es el valor máximo diario de la humedad relativa en porcentaje, seleccionado entre las 24 observaciones diarias. Hablamos de un día civil, ¿sí? De 0 a 24, y después el HN sería el valor mínimo diario de la humedad relativa en tanto por ciento entre las 24 observaciones diarias. Sección 5, intercambio nacional del grupo 9, donde la precipitación total semanal acumulada entre la precipitación observada a las 12 UTC del día sábado y la observada a las 12 UTC del día viernes siguiente en décimas de milímetro. Estamos hablando de una precipitación semanal, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, total acumulado semanal sin precipitación se va a cifrar 9//0. Si hubo 0,0, que se dieron esos casos donde fue imperceptible la precipitación, que vimos que hubo un fenómeno y no llegó a medirse, se pondrá 9 y 4 ceros atrás. De esta forma terminamos de recorrer toda la clave SINOP y ya en las próximas unidades entraremos en detalle en cada uno de sus parámetros.